Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Funebrero González y estoy acá como siempre hablando de películas de terror. Anteriormente hice un video armando un ranking de la saga de Viernes 13 y hoy voy a hacer un ranking de la saga de Pesadilla en lo profundo de la noche o la saga de Freddy Krueger, que comenzó en 1984 con la película A Nightmare on Elm Street, dirigida por el maestro del terror Wes Craven. Freddy Krueger se convirtió en el ícono del cine de terror de los 80 junto a Jason y en menor medida junto a Michael Myers. Freddy Krueger fue interpretado por Robert Englund durante 8 películas y tengo una gran anécdota con él, ya que tuve la posibilidad de conocerlo allá por el 2015, si mal no recuerdo, cuando él fue invitado a una Comic Con que se hizo acá en Argentina. Él estuvo los 3 días y yo había conseguido sacarme una foto y que me firmara esta foto un domingo. Pero de la emoción, porque también sabía que él estaba los 3 días en el escenario principal de esta Comic Con respondiendo preguntas, fui un sábado. Lo vi, fue una gran experiencia, además estuve muy cerquita de él. Y después, junto a un amigo que se llama Jan Myers, que tiene un canal dedicado al cine de terror, al cual recomiendo mucho también, descubrimos el hotel donde él se hospedaba. Entonces, imagínense que de donde estábamos nos terminamos yendo a ese hotel, que eran así como 50 cuadras, 50 calles que caminamos. Terminamos llegando a ese lugar, no sé, como a las 10 de la noche, o sea, habríamos caminado como 3 horas. Teníamos hambre, sed, ganas de hacer pis, nos dolía la cabeza, teníamos frío, pero valió la puta pena. ¿Por qué? Porque Robert Englund apareció y se sacó fotos con todos, o sea, tenía además de ser muy humilde, fue muy simpático con toda la gente que estaba ahí, que no era mucha, eran unas 10 personas, hizo la voz de Freddy y realmente fue muy amable con toda la gente que estuvo ahí, así que realmente valió la pena. También estaba el actor que hizo la voz del hijo de Chucky en la película El hijo de Chucky, que se fue a caminar por ahí, por la calle, se compró un sanguchito en un kiosco, realmente un tipo humilde que pasó desapercibido y que también demostró ser una gran persona. Ahora, como anteriormente pasó, no voy a hablar de Freddy vs. Jason porque es un spin-off de estos dos personajes y les vuelvo a decir que este ranking es muy personal y va a ser muy polémico. Así que después me pueden poner en los comentarios cuáles son sus películas favoritas de esta saga. Así que con todo esto dicho, empezamos con el ranking de la saga de Freddy Krueger. En el último puesto, en Nightmare on Elm Street del 2010, esta remake reboot que se subió al carro del éxito que había tenido la remake de la masacre de Texas y de Halloween de Rob Zombie, que salió casi al mismo tiempo que salió la remake reboot de Viernes 13. Ambas películas fueron un fracaso. ¿Y por qué? El primer problema es que no está Robert Englund haciendo de Freddy Krueger, está Jackie Earle Haley, más conocido por haber actuado en Watchmen, y a pesar de que es un buen actor, no le juega a favor el maquillaje ni el diseño del personaje, además de que la película busca que el personaje tenga un tono más oscuro, más siniestro, más similar al del principio, pero ¿cómo hace esto? Cambiándole a la voz, con mucho diseño de sonido que realmente no le juega a la película, que es todo lo contrario a lo que pasaba en la original película de Freddy Krueger. Y además cuenta con unos personajes realmente insípidos, si bien al principio no son tan aburridos de ver. Cuando Ronnie Mara se convierte en la protagonista absoluta de la película, se termina cayendo en pedazos. Irónicamente, esta película está dirigida por un señor llamado Samuel Bayer, que seguramente conozcan porque hizo muchos videos musicales muy famosos, entre ellos Smell Like Teen Spirit de Nirvana, que obviamente es mucho más recordable que esta película, que incluso el mismo Wes Craven desaprueba.
En el puesto número 7, Freddy's Dead, The Final Nightmare, esta película de 1991 dirigida por Rachel Talalay, que ella venía trabajando en la saga desde sus comienzos, luego pasó a producirla y finalmente pasó a dirigir, a hacer su debut para pantalla grande. Después filmaría algunas otras películas hasta dedicarse plenamente a filmar series de televisión. ¿Por qué es tan mala The Final Nightmare? Es un poquito mejor que la del 2010, pero el principal problema que tiene es que ese Freddy Krueger ya es muy cómico, no tiene nada de siniestro, no tiene nada de aterrador, incluso el maquillaje del personaje parecía como si no tuviera maquillaje. Y para variar, te explican cómo es que se convirtió en Freddy Krueger, cómo logró pasarse a los sueños, y la explicación es bastante ridícula y no tiene nada que ver con lo que había hecho Wes Craven en la primera película. Y para variar, hay otros personajes secundarios que podrían no estar porque no nos interesan, y uno de ellos justamente tiene un gran peso en la película y en la historia del personaje. Sin obviar que hay algunas escenas de asesinato que son obviamente ridiculísimas y muy bajas en esta película, que a los últimos 10 minutos supuestamente hay un 3D, pero que podría no estar y el resultado sería exactamente lo mismo. En el puesto número 6, en Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, esta película dirigida por Jack Sholder, director a reivindicar, ya que tiene bastantes buenas películas, entre ellas Alone in the Dark y también Hayden, pero en este caso no la pegó del todo. ¿Por qué? Porque en cierto sentido la película traiciona todo lo creado, todas las reglas que había impuesto Wes Craven en la primera película de Freddy Krueger. Y además también las escenas de terror no funcionan del todo, o sea, no hay mucho clima o escenas que realmente sean fuertes visualmente como si pasaba en la anterior película. A su favor, sí es cierto que todo el tema que trata de la inseguridad sexual y la homosexualidad realmente es muy interesante y muy jugado para la época. De hecho, hace poco salió un documental que se llama Scream Queens, que trata la historia del actor y todo lo que representó Pesadilla en lo profundo de la noche en su vida, que es muy interesante de ver, yo lo recomiendo mucho. Y también tiene un excelente Freddy Krueger, muy siniestro, que es todo lo contrario a Freddy Krueger de la remake reboot, y eso es lo que la hace bastante valiosa, pero todo el resto la verdad es que no está muy conseguido y es como suelen decir, las secuelas son peores que la original. Bueno, en este caso Freddy's Revenge es una mala secuela. Puesto número 5, se viene la polémica porque voy a hablar de Nightmare on Elm Street 3 de Dream Warriors. Esta película es considerada la mejor secuela de toda la saga de Pesadilla en lo profundo de la noche, pero a mí nunca me gustó del todo. ¿Por qué? Por empezar, por algunas actuaciones que me parecen poco convincentes, como por ejemplo la de Heather Langenkamp volviendo a interpretar a Nancy Thompson, la protagonista de la primera película de Freddy Krueger. También la de Craig Wasson, este actor que seguramente lo hayan visto en Body Double de Brian De Palma, que acá tiene cara de boludo, de tonto. Parecía como si se estuviera riendo durante toda la película. Y después el resto de los personajes tampoco me llama mucho la atención, más allá de la protagonista interpretada por Patricia Arquette, que es la mejorcita o la más interesante de esta película. Y también en la película le pasa esto, pareciera que al estar anclada entre dos mundos, o sea, entre ser un poco siniestra como las anteriores películas de la saga y querer ofrecer algo nuevo más visualmente interesante, es como que se queda a medio camino, algo que no va a pasar en las otras secuelas que van a pasar, y no sé si le termina jugando mucho eso a favor. Las cosas que sí tienen buenas son, por ejemplo, algunas escenas como la del muñequito que revive y agarra al chico y lo convierte tipo títere, y el final con la casita prendiéndose, que son escenas que sí dan miedo y que son lo mejorcito de una secuela que es bastante sobrevalorada.
En el puesto número 4 vuelve la polémica porque voy a hablar de Nightmare on Elm Street 5 de Dream Child, esta película que se estrenó en 1989, el mismo año en que se estrenó Jason Toma Manhattan y Halloween 5, que son consideradas el punto bajo de cada saga. Pesadilla en lo profundo de la noche tiene un valor muy nostálgico para mí porque es una de las que más veía cuando yo era chico y es por eso que está en este puesto, pero también tiene algunas cosas muy interesantes, entre ellas lo más destacable es el aspecto visual, debe ser la más vistosa de todas las películas de esta saga y de hecho verla en pantalla grande debe ser una experiencia increíble. Tengamos en cuenta que se nota la influencia del Laberinto, esta película de David Bowie y Jennifer Connelly, y también un poco del cine de Tim Burton en el aspecto visual. Y también toca temas bastante interesantes, como por ejemplo el embarazo y el aborto, que estamos teniendo en cuenta que es 1989 en una sociedad y en una época muy conservadora y a tocar estos temas son bastante jugados. Además la protagonista es Ali Johnson, el personaje que junto a el personaje de Nancy Thompson deben ser los dos mejores de la saga después de Freddy Krueger por su puesto. Entonces la verdad que siempre es bueno verla a Lisa Wilcox interpretando a este personaje. Tiene cosas en contra, por supuesto. El Freddy Krueger no es muy bueno, o sea, es feo el diseño. También hay algunos crímenes que son paupérrimos y algunos personajes que la verdad son insoportables, como la amiga de la protagonista. Pero más allá de eso, Pesadilla en lo profundo de la noche 5 me parece que es una película a reivindicar y está lejos de ser mala. En el puesto número 3, en Nightmare on Elm Street 4 de Dream Master, esta película dirigida por Renny Harlin, director que tiene sus buenas películas, pero que también tiene muchas malas películas. Esta película es la que convirtió a Freddy Krueger en un icono pop de la cultura. Es la película que más recaudó de la saga original y también es una de mis favoritas, también por una cuestión nostálgica, porque era junto a Dream Child la que más veía de chico y por supuesto tal vez el personaje de el que interpreta a Lisa Wilcox me pegó un poco más de chico que el personaje de Nancy Thompson interpretado por Heather Langenkamp. Pero también, más allá de eso, la película tiene un montón de cosas buenas. Por ejemplo, el aspecto visual. Hay escenas que son muy memorables, cosa que no puedo decir de, por ejemplo, de Dream Warriors. Entre estas escenas memorables está el momento loop, que están viviendo el mismo sueño los protagonistas, la escena de la cucaracha, cuando Freddy mata al chico en la cama, y varias escenas más que no quiero spoilear. Me gusta mucho este Freddy también, me parece que es la justa medida, es gracioso, pero funciona realmente. No sé si causa gracia el personaje, lo que dice. Lo que a mí me parece que ya directamente se convirtió en el protagonista. Al ser el protagonista se le quitó el aspecto siniestro del personaje. Pero más allá de eso, incluso a los personajes que hay en esta película te caen todos bien. Que era todo lo contrario que pasaba con The Dream Warriors, que había algunos que no me interesaban. Acá el hermano de la protagonista te cae bien, los amigos te caen bien, el chico que le gusta a la protagonista te cae bien, la protagonista Lisa Wilcox como Ali Johnson para mí es un gran personaje y tiene un gran crecimiento el personaje, está muy bien escrito y creo que es el gran fuerte de esta película y creo que es una de las secuelas perfectas, que sé que hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que no le gusta esta película. Realmente es una película que genera una grieta, pero a mí me parece una de las mejores de la saga. En el puesto número 2 de New Nightmare o Wes Craven, New Nightmare, la nueva pesadilla de Wes Craven, esta película que viene a hacer todo lo contrario que hizo la última Halloween que salió. ¿Por qué?
porque esta película no reniega de todas las otras películas de pesadilla, sino que opta por una nueva mirada que es muy original. ¿Qué hace Wes Craven? Que es el creador de Freddy Krueger, el que dirigió la primera película, entre otros grandes clásicos del cine de terror. Básicamente él trabaja todo como si fuera una especie como de documental de qué le pasa a los actores que trabajaron en la primera Freddy Krueger, qué generó en ellos esta película y los efectos que pueden tener haber trabajado en ella y la violencia en sus hijos, sobre todo en la protagonista Heather Langenkamp, que es muy bonita en esta película, aclaro, que vuelve a demostrar que el personaje de Nancy Thompson es increíble. Esta película tiene cameos de prácticamente todos los que aparecieron en la saga, incluso el mismísimo Wes Craven aparece actuando, aparece el mismo Robert Englund interpretándose a sí mismo, y también aparece Bob Shaye. ¿Quién es Bob Shaye? Es el productor de toda la saga, que si se fijan aparece en todas las películas de Pesadilla en la Profunda de la Noche haciendo cameos. También actúa Lynn Shay, que es la hermana de Bob Shaye. La mayoría seguramente a Lynn Shay la conozcan por ser la viejita de Insidious, pero comenzó su carrera también actuando con las películas de su hermano. Actúa en la primera de Pesadilla y acá hace un cameo haciendo de una médica en un momento. Y además este Freddy Krueger es bastante bueno, es uno de los mejores. Vuelve Freddy Krueger siniestro, tiene algún chistecito por ahí, pero me parece muy interesante que lo muestre recién a la hora de película, porque te genera como un clima de decir, bueno, ¿cuándo va a aparecer este personaje? ¿Viste? Lo va trabajando todo ese suspenso, y cuando aparece realmente aparece en una de las mejores escenas de la película. Y me parece muy bueno eso y todo lo que trabaja después de la película. De hecho, para mí los últimos 20 minutos desde que Heather Langenkamp abandona ese hospital hasta el final me parecen increíbles, me parece pura tensión, no para en ningún momento, y realmente me parece que es la mejor de la saga y una película muy original dentro del cine de terror y una manera de darle una vuelta muy original a un personaje que ya había perdido su originalidad hace mucho tiempo. En el primer puesto, y creo que estaba cantado, en Nightmare on Elm Street de 1984, escrita y dirigida por el maestro del cine de terror Wes Craven, que tiene miles de películas increíbles, entre ellas Scream y La gente detrás de las paredes. Eh, no sé realmente qué decir de nuevo, una película que, si bien es de las décadas del 80, no parece de esa época. De hecho, si uno la ve hoy en día, se sorprendería lo bien que se mantiene. No parece una película de esa época, los efectos no envejecieron, pero también lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, es el personaje de Nancy Thompson, que debe ser el mejor personaje femenino de una película de terror. Es todo lo contrario a otras Final Girls, como el personaje de Laurie Strode en la primera Halloween, que es un poquito como más puritano, virginal. En el personaje de Nancy realmente lucha, es inteligente, es un personaje fuerte, que tiene una personalidad fuerte, te preocupa, te cae bien, y sobre todo es un personaje normal, no tiene nada estrafalario o algo que la destaque, tiene como cierta naturalidad que le juega mucho a favor. Otras cosas muy interesantes es como Wes Craven maneja cierta sutileza con el personaje de Freddy Krueger. Recordemos que, si bien Freddy Krueger es un asesino de niños, originalmente también era un abusador, y Wes Craven todo eso lo maneja de manera muy sutil. Hay algunos comentarios que tira el personaje de Freddy Krueger, algunas cosas que se pueden leer de distintas maneras y que dan a entender que era un abusador también, además de un asesino serial. Y también es muy interesante que el personaje de Freddy Krueger aparece poco en la película. De hecho, durante toda la película debe aparecer
10 minutos con toda la furia, pero aún así es muy bueno eso porque te genera más intriga de este personaje. Uno lo quiere ver y le da miedo también porque no entiende muy bien qué es este villano. Y es muy gracioso que justamente se haya estrenado en 1984 esta película, y en 1984 también se haya estrenado el capítulo final de Viernes 13, que después descubrimos que no era ningún capítulo final. Y justo cuando moría una época del cine slasher, empieza una nueva era en el cine slasher, y me parece muy irónico en eso. Si nunca vieron Pesadilla en lo profundo de la noche, háganlo. Es una gran película de terror, es una de las películas más originales que dio el cine de terror, con uno de los mejores personajes que dio el cine de terror, y también es una gran película para empezar con el cine de Wes Craven si nunca vieron una película suya, y descubrir a uno de los mejores directores que nos dio el cine de terror. Y eso es todo. No olviden comentar ahí abajo cuáles son sus películas favoritas de Freddy Krueger, cuáles son sus crímenes favoritos de esta saga. Y tampoco olviden seguirme en las redes sociales y suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar hablando de películas de terror.